Buenos días, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que sintonicen esta grabación. Y para los que nos siguen en vivo, buenos días. Bienvenidos al inicio de este noveno ciclo del Seminario Matemática Educativa, Cultura y Sociedad, organizado por el Programa de Matemática Educativa que se encuentra en el CICATA Legare, aquí en México, del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Marleni Hernández Escobar, quien nos hará el honor de iniciar con este ciclo, este noveno ciclo del seminario. Haré una breve presentación antes de darle la palabra. La doctora Marleni es docente investigadora de tiempo completo de la especialidad de matemáticas en la Escuela Normal Superior de México. Fue jefa del Laboratorio de Informática Educativa en esta misma escuela. Ella es egresada de la Licenciatura de Educación Media con especialidad en Matemáticas de la Escuela Normal Superior de México. Cuenta, su más reciente grado es de doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa, realizado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, aquí en México lo conocemos como el CINVESTAF. Cuenta con la certificación como usuario de GeoGebra y con el reconocimiento perfil deseable del PRODEP. Es autora de diversos capítulos de libros. También tiene algunas publicaciones, no voy a enumerar todas, son bastantes, publicaciones científicas que se han presentado tanto en España, México, Grecia y Estados Unidos. Sus líneas de investigación con las que trabaja actualmente son recursos didácticos y tecnologías de la información y la comunicación para propiciar aprendizaje de matemáticas en la formación docente y educación básica. Y otra línea es el conocimiento especializado del futuro profesor de matemáticas. Bien, doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por hacernos el honor de iniciar con este ciclo de conferencias del seminario. Adelante, por favor. Gracias a ustedes. Hola, buenos días, tardes o noches. Bueno, ya en mi presentación les dieron mi nombre, Marleni Hernández Escobar. Soy ahora la coordinadora de especialidad de la División de Posgrado de la Escuela Normal Superior de México. La Escuela Normal Superior de México es la institución que se encarga de formar a los futuros profesores que van a ser maestros de la especialidad de matemáticas en secundarias. Esta institución se conforma de 5 normales, o sea, somos 5 normales en México, públicas. Entre ellas está la Benemérita, que es de donde egresan los que van a ser profesores de nivel primaria. Está la Normal de Especialización, que es de donde egresan los que van a ser maestros de estudiantes con necesidades diferentes. Está la Normal de Educación Física, la Normal de Jardín de Niños, que es de donde egresan los que van a ser maestros de preescolar. Y bueno, nosotros. Entonces somos 5 normales públicas en la Ciudad de México. El día de hoy yo les vengo a hablar un poco sobre los elementos de la reforma educativa, estos elementos que transforman el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Regularmente las reformas tienen o necesitan o requieren para llevarse a cabo de cierto tiempo. Sin embargo, bueno, pues ahorita vamos a hablar de algunos elementos que nos están haciendo que estas transformaciones no se desarrollen completamente. Comienzo mencionándoles el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que se crea en mayo de 1992, y la Ley General de Educación en 1993. Estos documentos se crean con la intención de poder rediseñar los currículos, en este caso en educación básica. La reforma de 1993 es modificada hasta el 2006 y en ese 2006 le llaman RIE al programa, que es la Reforma Integral de Educación Básica. Ahí es donde comienza toda esta parte de las reformas para la educación básica. Ahorita del que les voy a hablar es del que está actual, el que está vigente, que surge el 19 de agosto del 2011. Esta modificación, esta reforma se denomina Acuerdo 592.
y en ellos se establece la articulación de la educación básica. Esto quiere decir que ya no se ve por separado preescolar, de primaria y secundaria, sino este modelo permite que haya una articulación de los 12 años de educación básica. Le pongo ahí tercero de secundaria porque ahorita este programa solo va a estar vigente en el ciclo escolar 19-20 para tercero de secundaria. Entonces, ¿qué es a lo que refiere este modelo? Se reforman algunos elementos del artículo tercero. Entre ellos dice que el Sistema Educativo Nacional debe desarrollar competencias, y entonces el Plan 2011 pretende que se desarrollen competencias, en donde el conocimiento es la fuente principal. Este acuerdo 592 se va entonces a dirigir hacia el desarrollo de competencias. De hecho, maneja 5 competencias para la vida en general, para todo lo que es la educación básica. Define una competencia como la capacidad de responder a diferentes situaciones, es decir, implica un saber hacer en donde queda implícito el desarrollo de habilidades. También representa un saber que lo va a dirigir hacia la cuestión de conocimientos, y un saber ser que tiene que ver con las actitudes y los valores que los estudiantes a nivel básico tienen que ir desarrollando. Estas competencias para la vida son muy generales. Sin embargo, en matemáticas, el Plan 2011 establece 4 competencias, ¿sí? Y en esas 4 competencias retomamos la que dice resolver problemas de manera autónoma. Esta competencia hace referencia a que el estudiante, además de darle solución a un problema, tiene que identificar los elementos y tiene que aprender a diseñar ciertos modelos de problemas. Esta competencia no se va dirigida hacia resolver un problema como si fuese un enunciado, ¿no? De Juan fue a la tienda y compró, o sea, no va dirigida o no va en esa dirección. Más bien, el desarrollo de esta competencia va inmiscuido en la cuestión de una problemática que se le presenta al estudiante. Por ejemplo, construir una circunferencia a 3 puntos dados. Entonces, a lo mejor eso ocasiona en el estudiante una problemática. Entonces, esta competencia lo que nos dice es que el estudiante debe aprender a identificar la problemática, ver cuál es el proceso que le va a llevar a la solución de este tipo de problemas. Otra competencia que nos maneja es la de comunicar información matemática. Aquí, bueno, la competencia refiere a que el estudiante debe encontrar los caminos como para ir dándole solución a los problemas. Sin embargo, lo principal de esta competencia es que el alumno pueda transmitir o pueda comunicar sus ideas, pero de manera matemática. Ya será cuestión de que el docente frente a grupo pues haga un contrato, ¿no? En el grupo donde él establezca cuáles serían como los elementos matemáticos de las clases. Entonces, esa sería una segunda competencia. La tercera competencia que este Plan 2011 nos maneja es la validar procedimientos y resultados. Aquí se pretende que el estudiante encuentre no solo un camino para darle solución, sino encuentre varios procesos o varias formas de darle solución a un problema y que identifique cuál es correcta y cuál es incorrecta, o qué le está faltando en ciertos momentos. O sea, que valide lo que él está haciendo para llegar a un resultado. Y por último, manejar técnicas eficientemente. Aquí algo que también sugiere es el uso de la calculadora. Sin embargo, el uso de ese tipo de instrumentos lo que pretende es que sean de manera eficiente. O sea, es decir, que no solo se le diga, toma la calculadora para comprobar tu resultado, o apréndete el algoritmo para que llegues a la solución. No, sino que debe saberlo utilizar, analizar, diseñar y ver de qué forma le están sirviendo estas técnicas que él está utilizando. Esas serían las 4 competencias que el Plan 2011 pretende que se desarrollen durante toda la educación básica. O sea, desde primero de preescolar hasta tercero de secundaria. Ahora, el Acuerdo 592 se rige sobre 12 principios pedagógicos. Estos principios pedagógicos son las condiciones esenciales para que se transforme la práctica docente. Y eso nos lleve al logro de los aprendizajes y a una mejora de la calidad educativa. Estos 12 principios pedagógicos tienen que ver con el desarrollo de lo que va estructurándose en el estudiante a la hora de impartir la clase.
Estos principios pedagógicos son generales de toda la educación básica, o sea, no son específicos para matemáticas, sino son generales para toda la educación básica. Y el acuerdo 592 maneja un perfil de egreso. En el caso de este acuerdo nos divide en 3 elementos esenciales el programa. Uno son los aprendizajes esperados, que esos se van a desarrollar en un corto tiempo. O sea, estamos hablando de que a lo mejor en una sesión o en una semana se desarrollan esos aprendizajes esperados. Nos está hablando de unos estándares curriculares y además de unas competencias. O sea, esos son los elementos que este acuerdo 592 establece como esenciales. El acuerdo 592 pretende que el alumno pueda argumentar y razonar, ¿no? Y que analice, que tiene que ver con el desarrollo de esas 4 competencias de las que les acabo de hablar. Y además incluye la cuestión del uso de recursos tecnológicos. Entonces, quiere que se utilicen estos recursos, que los estudiantes y los profesores utilicen los recursos como medios para esa comunicación que se va a llevar a cabo. Y bueno, todo esto con la finalidad de construir de manera autónoma el estudiante su conocimiento. Ahora, les hablaba de los 3 elementos importantes de este acuerdo 592, que son los estándares, los contenidos y los aprendizajes. En el caso de los estándares curriculares, es el conjunto de aprendizajes en los 4 periodos escolares. ¿Por qué maneja 4 periodos escolares? Porque el primer periodo escolar o el primer estándar curricular va de los 3 primeros grados de preescolar. O sea, primero, segundo y tercero de preescolar. Es el primer periodo en el que se empiezan a desarrollar las competencias. El segundo periodo escolar va en primero, segundo y tercero de primaria. El tercer periodo escolar es cuarto, quinto y sexto de primaria. Y el último periodo escolar es primero, segundo y tercero de secundaria. Por eso son 4 periodos escolares los que maneja este acuerdo. En el caso de matemáticas, el Plan 2011 maneja 4 estándares que tienen que ver con sentido numérico y pensamiento algebraico. Aquí los llama ejes, los divide en ejes, y este plan trabaja esos 4: forma, espacio y medida para geometría, manejo de la información para probabilidad estadística, y incluye uno que es denominado actitud hacia el estudio de las matemáticas. Estos 4 ejes, lo que pretende el plan es que logren que el alumno transite de un lenguaje cotidiano o de un lenguaje común a un lenguaje matemático. Y que, bueno, además les sirvan para ir ampliando y profundizando los conocimientos que va adquiriendo. Y finalmente les menciono otra vez el desarrollo de la competencia de resolución de problemas de manera autónoma. Entonces, esos son sus principales objetivos del plan en cuestión de la materia de matemáticas. El Plan 2011 trabaja contenidos, y esos contenidos los desprende de cada uno de los ejes que les acabo de mencionar. No aparece actitud hacia las matemáticas porque, bueno, no habría contenidos matemáticos en esa característica, sino en ese eje lo que pretende en la actitud es lograr el desarrollo de esos valores y esas actitudes de los estudiantes. Los ejes que maneja entonces son el que tiene que ver con aritmética y álgebra, denominado sentido numérico y pensamiento algebraico. Y ahí tenemos algunos contenidos que trabaja. Esos contenidos son aspectos que van a ser muy concretos y pretende que se desarrollen de 2 a 5 sesiones, ¿sí? Cada uno de los contenidos. Maneja 9 contenidos y en el caso de forma, espacio y medida los divide en figuras y cuerpos y medida. Y en manejo de la información trabaja con cuestiones de nociones de probabilidad, representación de datos, o sea, cosas que tienen que ver con probabilidad y estadística. Después, lo que sucede con este programa, algo que mete novedoso, es esto de los aprendizajes esperados. Y bueno, estos son saberes que se construyen como resultados de todo ese proceso educativo. Y su enfoque didáctico va a ser el planteamiento y solución de problemas. Entonces, en general, los elementos rescatables de este acuerdo son esas competencias, esos aprendizajes esperados, esos estándares curriculares y el desarrollo de competencias, ¿sí? Entonces, tendríamos como que esos elementos. Pero vamos a ver entonces qué pasa el 29 de junio del 2017, que se publica otra reforma a la educación básica.
Esta reforma a la educación básica le coloco ahí primero y segundo de secundaria porque va a estar vigente para este ciclo escolar solo en primero y segundo de secundaria, ya que vimos que para tercero de secundaria se va a utilizar el Plan 2011. Entonces, esta reforma le denominan aprendizajes clave. O sea, ya no se va a trabajar en función de contenidos, ya se va a trabajar en función de aprendizajes claves. Se le llama aprendizajes claves para la educación integral. Sigue teniendo un enlace desde primero de preescolar hasta tercero de secundaria. ¿Qué es lo que determina este enfoque? Bueno, este plan, un enfoque competencial. Habíamos platicado sobre el desarrollo de competencias, que en el caso del 2011 trabajaba 4. Aquí también, de manera muy general, nos habla de un saber que tiene que ver con los conocimientos, pero esta reforma ya nos especifica qué tipo de conocimientos se van a trabajar, y aquí nos habla de unos disciplinarios, interdisciplinarios y prácticos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo que se aprende en matemáticas, pero también relacionado con lo que se aprende en las distintas asignaturas. Nos habla de un saber hacer, que era así mencionado en el 2011, que tiene que ver con las habilidades, y nos las maneja de manera muy específica, que tienen que ser cognitivas, metacognitivas, además sociales y emocionales, pero también físicas y prácticas. Entonces, esas habilidades ya las empieza a relacionar con la cuestión de las destrezas. Nos maneja también el saber ser, que tendría que ver con las actitudes y valores. Aquí nos indica este plan 2017 que el alumno debe ser flexible, debe ser curioso, pero además debe ser proactivo, ¿sí? Y también nos dice que debe tener valores que tienen que ser representados a través, durante las clases, que tiene que ser con respeto a sí mismo, confianza. Estos son generales, no son específicos de matemáticas, que bueno, el profesor de matemáticas los tiene que ir desarrollando. También se maneja por principios pedagógicos. Si recordamos, el 2011 tenía 12 principios pedagógicos, el 2017 maneja 14 principios pedagógicos. ¿Para qué los utiliza? De manera general, para transformar la práctica y cumplir el proceso educativo. Entonces, seguimos sobre lo mismo. El centro de atención para este plan 2017 es el estudiante y bueno, todos los procesos que están a su alrededor y que se van desarrollando, ¿sí? Entonces, seguimos utilizando los principios pedagógicos. El perfil de egreso, en este caso, en cuestión de matemáticas, solicita que el alumno tenga un pensamiento matemático, pero además que tenga un pensamiento crítico y que pueda dar solución de problemas. Y nos maneja también la cuestión del uso de habilidades digitales. Si recordamos, el uso de recursos tecnológicos, bueno, ya el plan 2011 ya lo venía manejando, y entonces aquí en la cuestión del plan 2017 retoma los mismos elementos, ¿no? Dice que, bueno, el pensamiento matemático debe servir o debe utilizarlo el estudiante como conocimiento para plantear y resolver problemas, pero además debe saber modelar y analizar las situaciones que se le vayan presentando. Entonces, si observamos, no están como muy despegados los planes, o sea, seguimos como en una misma dirección, pero el plan 2017 ya es más específico en lo que tiene que ir utilizando. En el caso de pensamiento crítico, bueno, sugiere que se formulen preguntas para resolver los problemas y que el alumno a través de estas preguntas pueda ir analizando y formulando y argumentando lo que él quiere ir resolviendo. Entonces tenemos aquí este mismo desarrollo de competencias en cuestión de que debe saber argumentar, ¿no? Debe saber probar y finalmente debe llegar a demostraciones formales. O sea, lo que pretende el programa es que el alumno, después de que verifique, justifique, argumente, pruebe, pueda demostrar, ¿no? Entonces esa es la dirección de esta reforma. Y en el uso de habilidades digitales, bueno, pues vuelve a incluir el uso de recursos tecnológicos. Y estos recursos tecnológicos aquí proponen que el estudiante pueda identificar cuáles son los recursos que le son útiles en el momento para dar solución a algún problema. O sea, que no tenga que tener una gama de recursos y no sepa cómo irlos utilizando, sino la intención es que él pueda encontrar cuál es el recurso adecuado
para la solución de cada uno de los problemas que se le presentan. Y bueno, toda esta parte de reformas conlleva un análisis. Y entonces, desde el punto de vista donde trabajo, desde la línea de investigación sobre la que estoy trabajando en estos momentos, utilizamos un modelo analítico. Ese modelo analítico nos ha servido para identificar cuáles son las características del profesor que está frente a grupo. Y entonces, identificando estas características, podemos determinar cuáles serían como elementos importantes que se podían ir podían ir integrando en las reformas. No solo en las reformas de nivel básico, sino también en las reformas de nivel superior. El modelo analítico que yo utilizo es el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, MTSK por sus siglas en inglés. Este conocimiento especializado del profesor de matemáticas es un modelo que lo vamos a retomar o lo trabajamos, el equipo con el que trabajo este modelo, lo dividimos en dos dominios. Esos dos dominios tienen que ver, una parte, si observamos del lado izquierdo, tenemos un dominio que es el conocimiento matemático, y del otro lado tenemos el PCK, que es el conocimiento pedagógico de contenido. Este conocimiento pedagógico de contenido tiene sus antecedentes con Schulman, ¿sí? Y bueno, algunas ideas de Schulman las retoma Deborah Ball con su conocimiento matemático para la enseñanza, y entonces nosotros retomamos ciertas características, actualizamos, modificamos, adecuamos lo que estos autores nos habían estado trabajando y lo conformamos en un modelo que tiene que ver en estas dos partes. Por ejemplo, en ese conocimiento de contenido, tiene que ver con los conocimientos de los temas. O sea, decimos que si el maestro que está dando clases frente a grupo domina el contenido, entonces no se le dificultaría tanto dar la clase. Pero además de dominar el contenido, también debe saber la estructura de la matemática. O sea, si las reformas pretenden que el estudiante llegue a una demostración formal, el profesor debe conocer esas demostraciones para poder ir guiando al estudiante. Pero además debe tener un conocimiento de la práctica de matemáticas. O sea, cuáles son los recursos, cuáles son las ideas, cuál es el conocimiento necesario como para ir haciendo estos vínculos en matemáticas. Eso por un lado. Y por otra parte, decimos que para que el profesor logre concretizar sus objetivos, además de un conocimiento de contenido, debe tener un conocimiento pedagógico. Y en ese conocimiento pedagógico nosotros incluimos el subdominio del conocimiento de la enseñanza de las matemáticas. Debe conocer cuáles son los recursos para cada uno de los temas que se pueden ir dando y que puede ir él utilizando. Además del conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas. El profesor aquí debe de identificar cuáles son los procesos que el alumno está dando como solución para poder ir guiándolos. Y además un conocimiento de los estándares de aprendizaje, o sea, debe conocer el currículum. Si el profesor no conoce el currículum, es muy difícil que logre identificar cuáles son los contenidos que pueden servirle de antecedente y con cuáles los puede ir relacionando. ¿Por qué? Porque recordemos que las reformas se trabajan a través de bloques. Ya no es como en la reforma de 1993, en donde se veía primero aritmética, después se veía preálgebra, álgebra, geometría. Entonces, lo que hace esta reforma del 2011 y del 2017 ya es como ir enlazando los contenidos. Es decir, si en el bloque 1 se vio construcción de triángulos, se retoma para el bloque 3, ¿no? O sea, ya no nada más se queda en el bloque 1 y no se vuelve a ver geometría, sino se retoma para un siguiente bloque y lo mismo para un último bloque. Entonces, lo que las reformas pretenden es que vayan enlazándose esos contenidos, ya no se vean por separado. Y entonces, para ello, bueno, pues el profesor debe tener ese conocimiento de los estándares. Y bueno, este modelo en la parte central trabajo algo denominado creencias. Nosotros consideramos que las creencias que tiene el profesor influyen en el aprendizaje del estudiante. Entonces, por eso incluimos en esta parte central la cuestión de creencias. Este
modelo entonces nos sirvió aquí en la Escuela Normal Superior de México para ir estableciendo como ciertas características en las reformas que se están elaborando. El plan vigente ahorita en la Escuela Normal Superior de México, que es donde laboro, para quinto y séptimo semestres es el plan de estudios 1999. Estos estudiantes egresan con una licenciatura en educación secundaria con especialidad en la normal superior se dan 11 especialidades, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, terminan como licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas. ¿Qué es lo que desarrolla este plan? 3 campos de formación. Este nivel superior indica que debe llevar un campo general, que ese es el que se comparte con los profesionales de otros niveles de educación básica, ¿sí? Entonces, tenemos contenidos en común, que son los generales, pero también tenemos un campo de formación común que se caracteriza en la práctica. Es lo que les mencionaba. Aquí en las normales se trabaja con esta cuestión pedagógica, ¿sí? O sea, necesitamos pedagogía, necesitamos el campo de formación específico del disciplinar y el enfoque. Y entonces, si fusionamos esos dos conocimientos, podremos tener como estrategias establecidas para poder dar la clase a nivel básico. Y utilizamos todas estas categorías que les acabo de mencionar del MTSK para ir estructurando como algunas ideas del plan 2018. El plan 2018 ahora queda vigente para primer semestre y tercer semestre en las escuelas normales superiores. No solo en la Escuela Normal Superior de México, sino en todas las escuelas normales superiores del país, ¿sí? O sea, no solo aquí a nivel Ciudad de México, sino los de Baja California, los de Puebla, los del Estado de México. Entonces trabajamos con este plan 2018. Ahora egresan con el título de licenciado en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En este caso es de las matemáticas, en el caso de cada una de las especialidades lleva su dirección. Y el enfoque que ahora se trabaja es un enfoque por competencias, ¿sí? Tenemos competencias genéricas, que como veíamos, bueno, pues el futuro profesor debe tener un conocimiento general, ¿sí? Pero además debe tener un conocimiento profesional que nos va a servir como estrategias para poder ir dando nuestra clase. Pero no desprendemos la competencia de disciplinares, que tiene que ver con el contenido. Entonces, aquí estamos trabajando con 3 momentos. Pero además, este plan 2018 incluye la lengua extranjera, ¿sí? En este caso se está trabajando con inglés. ¿Qué es lo que propone esta reforma? El plan 99, en el caso de la dirección de matemáticas, trabajaba matemáticas específicas o el contenido disciplinar hasta tercer semestre. Esta reforma nos incluye matemáticas desde el primer semestre. ¿Por qué hace esta reforma la normal superior? Porque los estudiantes en las normales van a prácticas desde el tercer semestre. Y entonces no iban con contenidos matemáticos, ¿no? El contenido disciplinar se estaba perdiendo. Entonces, esta reforma propone que el estudiante, cuando se va a hacer sus prácticas a educación secundaria, ya tenga los conocimientos que requiere para poder dar una clase. Entonces, se abre el campo disciplinar. En este sentido, todo lo que vemos aquí de color verde tiene que ver con la cuestión matemática. Ya se trabajan cuestiones no solo muy generales de geometría o no muy generales de aritmética y álgebra, sino ya se particularizan en razonamiento geométrico, pensamiento algebraico, y entonces ya vamos de manera muy particular. ¿Por qué la intención de esto? Bueno, porque la última reforma que tenemos en educación básica, que ahora es llamada la nueva escuela mexicana, tiene que ver con un enlace hacia medio superior. Y entonces en medio superior proponen ya una educación dual. Eso quiere decir que van a relacionar la educación con las empresas. ¿Para qué? Para que, bueno, puedan tener capacitación para trabajar en alguna empresa. Entonces, no les presento la reforma del 2020-21 porque todavía está en construcción. Entonces,
Lo único que sabemos es que va a ser llamada la nueva escuela mexicana, incluye pausas activas y cosas como muy, ya muy dirigidas hacia la intención, ¿no? Había clubes, quitan esos clubes, regresan a cuestiones de talleres, entonces se mueven muchas cosas en la cuestión de educación básica, pero bueno, todavía eso está en construcción, ¿no? Habría que tenerlo ya establecido. Y entonces, para que esas reformas puedan llevarse a cabo, pues la normal superior o las normales, que son las instituciones que se encargan de formar a los que van a ser profesores de esos niveles, pues tiene que estar actualizada, ¿no? Y entonces entra en este tipo de reformas en donde maneja cuestiones de prácticas. Aquí toda esta parte que vemos de naranja es referido a la cuestión de lo que el alumno hace frente a grupos de secundaria. Entonces ellos van a dar sus clases ya con los conocimientos desde primer semestre matemáticos. Otra característica de esta reforma, también la tenía el Plan 99, es que los estudiantes que van a ser maestros ya salen titulados. Finalmente uno no podría ejercer si no tiene cédula profesional. Entonces aquí la intención de las escuelas normales es que los estudiantes ya salgan con la cédula profesional para que puedan impartir clases. Y lo que les decía que se agrega en este plan es esta parte rosa que tiene que ver con el inglés. Si observamos ahí, trabajamos por trayectos formativos que son básicos teórico-metodológicas, la formación para la enseñanza, la práctica profesional y las optativas. Esas optativas, que son las que les presento aquí en esta parte, son 4 las que trabajamos en matemáticas. Cada licenciatura trabaja cierto número de optativas. En matemáticas trabajamos en esta reforma 4 optativas. Una se llama educación financiera, y bueno, ahí podemos ver los cursos que se trabaja. ¿Por qué unos aparecen en blanco y otros aparecen en gris? Porque los grises ya tienen los programas ahí incluidos, y los blancos estamos en construcción de programas, ¿sí? Entonces todavía no. De hecho, si se meten a la página de CEBIE 2018, ahí aparece ya esto, donde le dan un link y podrían observar todo lo que se está trabajando. La segunda opción, o su segunda optativa, tiene que ver con matemáticas superiores. Entonces, creemos que, bueno, el estudiante que va a ser profesor no solo se debe quedar con los conocimientos de educación básica, sino debe tener conocimientos más avanzados que los que tiene el estudiante de secundaria. Tenemos otra opcional que tiene que ver con tecnología educativa, que es con el uso de recursos computacionales, ya que la reforma de educación básica incluye el uso de este tipo de recursos para que se desarrolle. Y la cuarta opción es la que tiene que ver con investigación en didáctica de las matemáticas. ¿Sí? En esta parte, bueno, pues hacemos que el docente vaya dirigiendo su atención a la cuestión de investigación, ¿sí? No solo que se quede como docente frente a grupo, sino que logre ser un docente y además un investigador. Entonces, las reformas que modifican en educación básica, bueno, impactan en normales superiores, y las reformas de normales superiores impactan en educación básica. O sea, vamos ahí como enlazados en estos asuntos. La normal superior de la Ciudad de México, además de impartir, o en general las normales, además de impartir estudios de licenciatura, también tenemos especialidades, maestrías y doctorados. Y entonces también ahorita estamos en diseño, en los últimos detalles del diseño del doctorado, pero esa especialidad, esa maestría y ese doctorado actualmente son genéricos, o sea, la especialidad es en competencias docentes, la maestría es en formación docente y el doctorado es en educación, o sea, no es específico para matemáticas. Las escuelas normales ahorita están desarrollando que los profesores que son maestros de educación básica, de educación media y de educación superior, que no tienen esta parte de pedagogía, la puedan ir adquiriendo a través de irse especializando en didáctica, ¿no? Y entonces también estamos en un desarrollo de esta parte de los estudiantes, ya sea egresados de normales o de algunas otras instituciones de nivel básico o de nivel superior, para que quieran dar clases en nivel básico. No hay normales para medio superior y no hay normales para superior.
Sin embargo, las universidades también tienen sus programas, por ejemplo, en pedagogía, y entonces esos estudiantes de nivel superior que estudian pedagogía, pues pueden dar clases, ¿no? Entonces, la intención del ingreso a ser maestro de educación básica era, hasta el año pasado, a través de un examen de oposición, ¿no? Ellos hacían un examen, dependiendo de los resultados, eran ubicados en alguna primaria, preescolar, secundaria. A partir de este año modifica ese proceso y entonces para ser maestro de educación básica se le da prioridad a las normales, donde tienen que entregar una planificación, tienen que acreditar algunos cursos y además, bueno, mostrar el título de ser maestro normalista. Pero, sin embargo, este ingreso de los años pasados era abierto, ¿no? O sea, cualquier profesional que terminara una carrera, por ejemplo, en el caso de matemáticas, pues podían ser actuarios, podían haber estado en contabilidad, arquitectos, ingenieros, y entonces presentaban el examen, si lo pasaban, bueno, pues ya podían dar clases en secundaria, pero bueno, lo que observamos, o en nivel básico, lo que observamos es este pequeño detalle de la parte pedagógica, ¿no? Entonces, consideramos que esta parte pedagógica es esencial para el maestro que quiere, o sea, trabajar una didáctica en específico es esencial para que se puedan dar las clases, ¿no? Y bueno, eso sería en general la plática que les presento, ¿no? Gracias. Ok. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Vamos a dar inicio a la parte de preguntas, comentarios por parte del público aquí presente en Cicata, mientras los que nos ven en línea deciden o elaboran sus preguntas. Vamos a comenzar por aquí, no sé si aquí los presentes. Sí, quisiera yo hacer un planteamiento, doctora Marlene, pues como siempre muchas gracias por compartir tus conocimientos en este tema. Yo sí quisiera preguntarte de qué manera podemos lograr, o sea, digo podemos lograr porque también soy formador de futuros maestros de matemáticas en educación secundaria. ¿Cómo podemos lograr que los docentes en servicio y los que están por egresar de las escuelas normales pues transformen el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación secundaria o en educación primaria? Si bien es cierto, nosotros estamos especializándonos en el área de matemáticas, pero ¿tú consideras que es necesario que los docentes conozcan todo este trayecto en relación a las reformas y sobre todo la propuesta que haces, que es el enfoque del modelo analítico, se pudiera trabajar al interior, ¿verdad?, como un modelo para poder trazar un trayecto formativo independientemente de los que ya están considerados en el plan de estudios a nivel federal? Pero ¿qué más? ¿Solamente se requeriría de eso o habría, desde tu punto de vista, que considerar algunas otras cuestiones? Bueno, mira, lo importante, digo, que también me agrada de este programa que llevan aquí en Cicata de Matemática Educativa, es que finalmente los que ingresan a este tipo de programas son profesores que están dando clase, pero que están preocupados porque tienen el conocimiento matemático. Sin embargo, no tienen esta parte matemática educativa, ¿no? O sea, el matemático tiene ciertos conocimientos que el matemático educativo, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Entonces, el matemático es muy difícil que se pare frente a un grupo y pueda dar la clase sin buscar estrategias o formas, ¿no? En el caso de niveles superiores, los maestros consideran que, bueno, llegamos y llenamos el pizarrón de datos y el estudiante aprende, y si no aprende, entonces que le investigue, ¿no? En el caso de nivel básico no es así. O sea, en el caso de nivel básico no le podemos decir al estudiante o llenarle el pizarrón y decirle, si entendiste, qué padre, y si no, entonces investiga, ¿no? ¿Qué dudas tienes?
Entonces, en esa dirección, esta parte de matemática educativa crea ese tipo de didácticas que el maestro de educación superior también requiere, ¿no? Porque no solo es el maestro de educación básica el que requiere de estrategias o didácticas para dar una clase. O sea, considero que desde el preescolar debe tener esa cuestión de conocimiento pedagógico y esa cuestión de conocimiento disciplinar, el de primaria, el de secundaria, el de medio superior y el de superior, ¿no? O sea, creo que esta articulación debería de darse, ¿no? Entonces, estos programas de matemática educativa que atraen a esos maestros, que son maestros de nivel medio o de nivel superior, que tienen el conocimiento disciplinar, los orilla o los va complementando con ese conocimiento didáctico, ¿no? Entonces, yo y este modelo analítico que he estado trabajando ya por algunos años, nos determina que no importa el nivel, ¿no? O sea, que el maestro debe tener esas dos partes, ¿no? He conocido matemáticos puros que dan clase y se acercan los estudiantes y me dicen, maestro, es que no le entiendo nada, ¿no? Entonces, el interés de estos docentes que se atreven a hacer una especialidad, una maestría, un doctorado en matemática educativa, orilla o les da esa parte que hace falta, ¿no? En cuestión de pedagogía. Entonces, estos programas de matemática educativa a mí me parecen como excelentes en cuestión de ir actualizando, ¿no? a los docentes frente a grupo. Sí, también bueno, tú la construcción que hacen del modelo analítico, mencionaste a Boll, ¿sí? Que habla de los diferentes tipos de conocimiento que tienen los profesores de matemáticas, y es bien real que algunos profesores de matemáticas en nivel básico, medio superior, no conocen ese tipo de literatura o de trabajos de investigación que otros están generando. Y es importante que a través de este seminario, por ejemplo, o de otros que se puedan crear en relación al vínculo, ¿no? Que tengan, por ejemplo, el CICATA con educación básica. Los investigadores que egresan de aquí, pues ya están capacitados para también hacer la difusión de ese conocimiento, ¿no? Porque sí es cierto, se hace falta, ahí hay un término que es muy importante, la creencia. Y cuando tú empiezas a indagar acerca de la creencia que tienen los maestros de matemáticas con respecto a la enseñanza de las matemáticas, híjole, es muy diversa, ¿no? Y es muy importante clarificar o qué se debe de entender por creencia, porque es desde el punto de vista antropológico tiene una connotación muy importante, y en la práctica también. Pero sí es muy importante que este tipo de propuestas, por ejemplo el modelo analítico que tú estás trabajando, tenga un mayor acercamiento en algunas reuniones académicas a través de vinculaciones o de relaciones que se establezcan para poder penetrar la escuela pública. Es muy difícil penetrar en las escuelas públicas, sin embargo se tendrían que diseñar o crear los mecanismos para que más profesores pues conozcan. Para la difusión. Sí, conozcan, ¿no? Muy pocos no conocen lo que se hace en CICATA en cuanto a matemática educativa, ¿sí? Algunos tantos también no conocen lo que se hace en el departamento de matemática del CIMBESTAF, por ejemplo. Las escuelas normales, que son las que formamos maestros de matemáticas, muy pocos conocemos y nos acercamos a las escuelas que tienen esos resultados de investigación, lo que se está haciendo en relación a esto. Porque también es cierto que no sé si en la reforma de la educación normal que se está construyendo esté considerando, ¿no? Aquí en esta reforma ya se considera que los futuros maestros tienen que investigar en didáctica de las matemáticas,
pero a los maestros que van a dar clases en educación básica, pero los que formamos, o sea, los formadores de formadores, también requieren de esa relación, ¿no? De ese vínculo, de acercarse a las propuestas para que puedan entonces detonar y puedan comprender lo que se está proponiendo y puedan de alguna manera aportar, ¿no? A través de sus años de experiencia. Lo que tú comentabas, doctora, los matemáticos educativos tienen otra perspectiva y los docentes que tienen el dominio de la disciplina tienen otra perspectiva, ¿no? Entonces, el buscar el enlace, ese es lo positivo, ¿no? Y bueno, no sé. Sí, de hecho, por ejemplo, la reforma de normales, la 2018, estamos habilitando para que cada uno de los programas que vienen, o sea, para los formadores de formadores, lleve su carpeta, ¿no? Su carpeta en donde vienen las lecturas que proponemos. Entre algunas de esas lecturas ya viene el MTSK, entonces ya están incluidos, ¿no? en los paquetes, pero bueno, finalmente nosotros proponemos, pero bueno, ya depende del profesor, porque hay algunos, como dices, es difícil luego cambiar esquemas, ¿no? O sea, los profesores tienen la idea de que así aprendieron, así les enseñaron y así van a enseñar. Se reproduce el sistema. Sí, entonces ahí es cuestión también de cada uno. Por eso te digo, estos programas de matemática educativa me parecen como buenos porque orillan al estudiante de posgrado a ver, ¿no? estas ideas. Bien, adelante, Sergio. Marlene, muchas gracias por la exposición. Usualmente yo no le doy las gracias a los expositores porque los invitamos para, ¿no? Pero de verdad que lo que has mostrado, lo que nos has comentado respecto a la evolución de las distintas reformas por las que hemos sufrido, ¿no? Por las que hemos pasado, incluso uno como estudiante, ¿no? Sí, claro, uno es como estudiante, pero ahí le metieron cosas, ¿no? Nos da luz la forma como has organizado la exposición de esto, y creo que para nuestro archivo histórico de videos, tu exposición espero que en un futuro sea muy consultado, porque lo presentas de una manera muy concreta. Yo la verdad nunca había hecho un esfuerzo, o lo había intentado pero uno se pierde, porque hay un exceso de información, o la información no está a mano, hay que perderse en páginas. Si tú entras al nuevo.gov no encuentras todo y nada, ¿no? Entonces la verdad que ver la forma como lo has racionalizado me da luz, y veo que el punto aquí es formación de profesores, y me parece que me vienen aquí dos ideas, ¿no? A lo mejor no tengo una pregunta concreta, pero es lo que me gustaría compartirte, que lo que tú me has hecho pensar sobre lo que nos has mostrado, ¿no? Me parece que hay un problema en cuanto a que no nos ponemos de acuerdo en qué hacer, en qué le ponemos el peso, en que nosotros aquí como programa hacemos las cosas de una forma, la escuela normal de otra manera, las universidades de otra manera, ¿no? Cada uno buscando un objetivo racionalizado, un objetivo pues que tiene fundamento, ¿no? Las normales a formar vamos a decir así, al que va a estar en el frente de batalla, ¿no? Tratando de darle todas las herramientas. Las universidades como que, no sé, yo soy víctima de la universidad. Sí, porque yo me considero una parte importante, creo que no sé si en el MTSK se menciona, es la identidad, ¿no? De cuando uno se empieza a reconocer como profesor o algo así, no estoy seguro. Pero yo estudié una cosa, y siempre cuando me preguntan, ¿tú qué estudiaste? Algo que se llama licenciatura en enseñanza de las matemáticas. ¿Fuiste a la normal? No, fui a una universidad pública. Y se me quedan viendo. Entonces, ¿eres matemático? No soy matemático porque yo no hago matemáticas. Como el ingeniero, ¿no? El ingeniero civil hace carreteras, vamos a pensar, y el arquitecto diseña, ¿no? Entonces, yo no hago matemáticas. Utilizo algo de conocimiento matemático para a lo mejor para tratar de enseñar, pero no soy matemático.
y eres normalista y algunas veces viene el orgullo así, no, yo no, porque yo no fui una normal, ¿no? Pero luego es así, como que no está claro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dotar de identidad al profesor o de la identidad que uno debe de desarrollar cuando ingresa, le voy a llamar sistema, cuando uno ingresa al sistema educativo? No está claro qué vamos a hacer. Pero creo que al final todos debemos de pensar en que debe existir una justa medida, un justo medio, y es lo que tú nos muestras aquí, ¿no? De que hay que preocuparse por las opciones y balancear bien la situación. Si esta persona va a estar frente al grupo, tiene que tener ciertos elementos, y además, con lo que tú muestras, es darle la oportunidad de que vea un poquito más allá. Entonces, esto es lo que me despierta, de verdad que la exposición de los distintos planes, algunas veces uno se pregunta, ¿por cuántas reformas hemos pasado? ¿Hemos pasado por reformas o solo por enfoques? ¿Los enfoques se consideran reformas? O por ejemplo, esta es la reforma integral de educación básica, que también fue de la media y la media superior. ¿Esa fue reforma o solo fue cambio de enfoque? La del 92, 93 que mencionas. 93. ¿Fue reforma, fue enfoque? Porque de repente dicen, no, es que ahora vamos a hacer resolución de problemas. Pero ¿eso fue reforma o fue enfoque? ¿No? Entonces yo creo que al público en general, y yo siempre he tenido esas dudas porque pues piensan que uno sabe mucho, pero en realidad yo me declaro ignorante. Siempre me preguntan que cómo está la educación básica, y no, la verdad no sé. Tú puedes ingresar a la página de educación pública, encontrar a lo mejor algo de historia, pero pues a lo mejor hay que ponerle un poquito más de cerebro, ¿no? Y hacer el trabajo que tú has hecho, de decir, no, estas son las grandes reformas que hemos sufrido, ¿no? Y tenemos esta otra reforma que todavía vamos a sufrir, de la escuela, de la nueva escuela mexicana, ¿no? De la nueva escuela mexicana. Bueno, te voy a contar también una historia, ¿no? Ayer antier una amiga mía me habló, va a concursar para unas horas en una escuela normal lejos de aquí, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué están haciendo ahora en la educación básica? Yo le dije, pues, no sé, le dije. Enseñando. No lo sé, le dije. Está lo de la nueva reforma, está lo de la nueva escuela mexicana, que no tienen nada, que quién sabe qué va a hacer. Espero que sea algo que nos resulte. Y luego está lo de la antigua mal llamada reforma educativa, que así le pusieron el mote, ¿no? Hay que respetar todo el trabajo que se hizo ahí, porque si uno revisa los documentos, son documentos, me parece que bien pensados, enfocados, pero tienes que revisarlos. Digo, son esos dos, de la nueva ni nada, de la anterior, pues está esta. Digo, no sé, me imagino que esos son los objetivos que se van a estar buscando para cierto grado, no lo sé, pero te tienes que dar un chapuzón. ¿Y sabes qué voy a hacer saliendo de aquí? Le voy a recomendar tu video. No, en serio, le voy a recomendar tu video para que se dé una idea muy, de verdad que muy buena. Y yo creo que así como yo te estoy agradeciendo, ella también en algún momento va a decir gracias a esta exposición que sí. Bueno, era nada más lo que yo quería decir. No tengo una pregunta en concreto, pero me parece sumamente enriquecedor lo que nos has traído. Gracias. Gracias, Sergio. Voy a dar lectura a una participación en Face Live. Wari Carmen Fajardo comenta: buen día, ¿podría mencionar el enfoque del plan 1999? Porque también habla del desarrollo de competencias agrupadas en 5 campos. Es decir, ¿en qué difiere del 2018, que también está enfocado en competencias? Sí, de hecho el 2018 le llamamos enfoque competencial, y las competencias que aquí se manejan son esos 3 campos, ¿no? Genéricas, profesionales. Sin embargo, digo, ya lo comentaba el maestro Sergio, el doctor Sergio, que pues el enfoque sigue manejándose, ¿no? O sea, el enfoque por competencias lo seguimos trabajando. Entonces, el enfoque del 99 va más dirigido hacia la cuestión de la docencia reflexiva, ¿sí? O sea, se desarrollan competencias, pero el enfoque del 99 es la docencia reflexiva, en donde hace mención que, bueno, debe haber una reflexión antes de la acción, una reflexión durante la acción. Esta reflexión antes de la acción la manejan como conocimientos previos en sus planificaciones los
futuros profesores. Después viene un análisis en la acción que la determinan como los diarios de campo. Entonces ellos van haciendo su diario de campo para ir haciendo su análisis. Y un análisis posterior donde ellos lo que trabajan es las evidencias de los estudiantes y van haciendo un análisis de esas evidencias. Entonces el enfoque del 99 va más dirigido hacia la docencia reflexiva, pero el desarrollo de competencias está presente. Y el enfoque 2018 ya nos centra en ese desarrollo de las 3 competencias disciplinares, profesionales y genéricas. Eso sería así como en general. Ok, muchas gracias. No sé si haya una pregunta o más. Sí, bueno, Marlene, muchas gracias por tu presentación. Déjame decirte que yo soy normalista. Soy de la Normal Benemérita Escuela de la Normal de Ensenada, Baja California. Ahí estudié mi plan semiescolarizado en aquellos tiempos. Me da gusto que las normales estén haciendo cosas. En algún momento parecía que iban a desaparecer. Esa tendencia tenían a desaparecer y bueno, a mí me parece que tienen una historia que las respalda lo suficiente como para, en lugar de desaparecer, crecer. Como decía el compañero, pues son las únicas escuelas en México que forman para ser profesores. Claro, hay algunas privadas. ¿Sí? Y bueno, también están las pedagógicas que apoyan en esa parte y las universidades que en años recientes adoptaron estas licenciaturas con la que dice el compañero que cursó, ¿no? Sin embargo, las normales siguen teniendo un papel fundamental en la formación de los profesores en México. Y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, si está dentro de lo que tú te mueves, claro, si no hay problema. Es, como dicen, o sea, estos cambios de reforma, diferenciar entre un cambio de reforma educativa, que esa reforma educativa me parece que implica un enfoque de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. Se ha mantenido el enfoque por competencias y en el plan de 1993 no se le llamaba competencia, sino resolución de problemas. Sin embargo, me parece que la resolución de problemas tampoco se ha terminado. Sigue siendo también el enfoque de resolución de problemas y ahora las competencias, digamos que ahí son algo como más genérico y la resolución de problemas es como una técnica, ¿no? para llevar al aula. A mí me llama la atención, pues, que pareciera que cada sexenio, cada que tenemos un presidente, hay un cambio de reforma. Entonces, ¿a qué obedecen esos cambios? ¿A que el presidente tiene que decir yo hice algo por la educación y hice un cambio? ¿A qué obedece realmente? ¿Cómo es que deciden cambiar de una reforma a otra? ¿Hacen un análisis previo, un análisis basado en resultados? Si es así, ¿dónde podemos encontrar esos resultados? ¿Cómo es que deciden qué cambios hacen? ¿Con base en qué? ¿Cuáles son las teorías educativas que subyacen en estas reformas, si es que las hay? ¿Y quiénes deciden qué se quita, qué se queda? ¿Quiénes deciden? No sé si nos puedas platicar un poquito al respecto. Bueno, por ejemplo, en el caso de la reforma de normales, que es donde he tenido ahorita como más cercanía, porque en las reformas de educación básica no he estado como involucrada. Okay. Pero en el caso de la reforma 2018, primero se hace una encuesta, se hace un análisis de qué es lo que está respondiendo, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que, bueno, los estudiantes necesitan, ¿no? Parte, por ejemplo, de conocimientos esenciales de matemáticas desde el primer semestre. Entonces hacen las propuestas, se hace una consulta, y entonces, por ejemplo, en esta reforma del 2018 no solo participamos las escuelas de la Ciudad de México, sino ahí tenemos de Baja California algunos maestros, y entonces empezamos como
Ahorita algunos compañeros andan en habilitaciones en Tijuana. Entonces, movemos en esa posición. Nosotros consideramos pertinente una reforma cuando vemos que, bueno, los estudiantes cuando van a hacer prácticas ya se están quedando, ¿no? O sea, atrás, ¿no? Llegan porque ellos en algunas ocasiones les llaman practicantes, ¿no? O sea, a los que estudiantes que van a hacer sus prácticas. Y entonces el maestro frente al grupo le dice, oye, pero pues si aquí ya estamos trabajando por competencias, ¿no? Y ustedes siguen con sus ideas de a lo mejor resolución de problemas. Entonces, el estudiante normalista empieza a rezagarse y entonces yo veo ahí como cuando ya es necesario un cambio, ¿no? Pero tampoco es de, ay, bueno, ellos no pueden, hay que cambiar. No, o sea, esto se lleva por muchos años. El detalle ahorita es, por ejemplo, que ha funcionado que del 2000, o sea, digo, teníamos la del 93 y del 93 al 2006 estuvimos con resolución de problemas en mucho tiempo tranquilos, ¿no? Pero entra esto de la RIEP y entonces en el 2011 viene otro cambio y yo les comentaba al inicio, ¿no? Para que una reforma pueda consolidarse requiere de tiempo. Y entonces entra de 2017 y ahorita nos dicen, no, viene otro cambio. Entonces, la verdad que yo admiro a los profesores de educación básica porque les llegan cambios enormes y entonces no es solo del cambio de los planes y programas, sino bueno, ahora vamos a cambiar el desarrollo competente, vamos a cambiar las habilidades que vas a trabajar, vamos a cambiar, y entonces es para ellos y no se queda solo en los cambios, ¿no? o en cómo vas a dar tu clase, sino además les incluyen el llenar muchos papeles administrativos, o sea, de que por cada alumno tienen que hacer un seguimiento y entonces el maestro no tiene un grupo de 30 alumnos, tiene 5 grupos y entonces se llena de estudiantes y se llena de papeleo y entonces es como complejo, ¿no? Entonces ahora lo que veo que ahora este nuevo gobierno está haciendo es que, bueno, ha tomado en consulta, o sea, si nos metemos a la página de la SEP están las consultas y ha retomado o ha preguntado qué es lo que está pasando. Se ha ido a los estados y, bueno, eso es lo que se ve en resultados, ¿no? Porque, digo, tampoco estoy ahí como muy cercana a la cuestión de la educación con el secretario. Y entonces lo que hacen es dar los resultados que van arrojando cada uno de los estados y entonces sobre eso van proponiendo, ¿no? Esto de las pausas activas, incluyen algo que se llama pausas activas, ¿no? En donde dicen que, bueno, el estudiante, después de 1 hora o 2 horas de clase o 2 horas de estar trabajando, necesita hacer una pausa activa, la cual ellos recomiendan que, bueno, se levante, se estire, se mueva durante no más de 5 minutos, ¿no? Estas ideas, bueno, no son innovadoras de México, ¿no? O sea, son ideas que se han estado usando en otros países. Y entonces el asunto de pertenecer a la OCDE, bueno, nos atrae como otras ideas, ¿no? Entonces ahora algo que propone esta nueva escuela mexicana es eso de las pausas activas, ¿no? Donde el alumno pues se cansa y entonces hay que... Entonces, digo, ahí por ejemplo la reforma 2011, sus antecedentes son chilenos. Entonces, hablando con compañeros chilenos me decían, es que la reforma aquí en Chile no funcionó, ¿no? Y entonces decíamos aquí a manera de broma, ¿no? Es que los mexicanos somos buenísimos. Y entonces, pero las ideas de las reformas no son nuevas, o sea, no son procesos que totalmente diga México, investigue cómo son las características de los mexicanos y entonces bajo esas situaciones voy a reformar, ¿no? Entonces digo, yo estoy de acuerdo en la situación de que, o sea, llega una reforma y realmente no está bien estructurada, ¿no? No está bien digerida, no está bien estudiada, ¿no? Lo mismo sucede con esta reforma de las normales. Bien comentaba, doctora, hace 2 años las normales tenían el rumor de que iban a desaparecer, ¿no? Y entonces cuando se acercaban conmigo y me decían, oye, ¿qué vas a hacer? Porque las normales van a desaparecer. Y entonces el asunto es que 2 años después no viene marcado como desaparición de normales, sino fortalecimiento de normales. Y entonces el asunto es que toda la presión
empieza a entrar a normales y entonces empiezan a decir, oye, es que te van a fortalecer, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué tienen que hacer esto? ¿Tienen que meter reformas? ¿Tienen que...? Y entonces el bombardeo empieza y entonces entra la reforma, así de, ok, aquí están los planes, aquí está la reforma, así se estructuró y aplíquenla. Y viene la contraparte de los maestros, ¿no? Es que no la prepararon, es que es algo al vapor, es que... Entonces, finalmente todos como profesores decimos, estamos en nuestra parte de confort, y cuando llega alguien y nos dice, no, ya no lo vas a hacer así, ahora tienes que hacerlo de otra forma, pues como que entra el choque, ¿no? Y el año pasado hubo una consulta en todas las normales para ver si se trabajaba, se seguía trabajando el plan 1999 o se retomaba la reforma. Y entonces eso también nos mete en un conflicto porque la reforma ya se había trabajado el año pasado para primer semestre y eso quería decir que si el plan 2018 se echaba hacia atrás, solo iba a ser esa generación la que iba a salir con esa. Y entonces nos íbamos a regresar al plan. Entonces esa situación de consultas está tremendo porque no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Mira, si puedes poner el programa nuevo, el del 2018 de las normales. El de las asignaturas. Uh-huh. Ese sí. Mira, yo he tenido la oportunidad de revisarlo. Tengo 2 estudiantes que uno trabaja en la normal rural Carmen Cerdán de Puebla, son normales rurales. En este caso son de puras mujeres. Y pues él trataba de modificar la enseñanza porque decía, es que no me puedo pegar al plan 99, ya está muy obsoleto, y sobre todo en la parte de estadística, mire, lo único que me dicen que haga es esto, ¿no? Entonces cuando vemos el nuevo plan, pues a principio, a primera vista, digamos, vemos que tienen en el segundo semestre tratamiento de la información, que en el tercer semestre tienen pensamiento estocástico y que en el quinto tienen estadística inferencial, cosa que fue grata para mí, que es la línea de investigación que yo sigo, ¿verdad? Entonces, me quedé pensando, pues, cómo es que se sensibilizan a los profesores para estos nuevos cambios, qué tan preparados están los profesores para estos nuevos cambios. Y en este caso tengo otro estudiante que ya comparó el programa anterior con este nuevo, está haciendo una comparación, y estábamos tomando el de tratamiento de la información porque todavía no se abría el de pensamiento estocástico, lo acaban de abrir, supongo, al iniciar el semestre, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, el profesor va a enseñar clases bajo este nuevo enfoque, nueva programación, por así decirlo, nueva reforma. ¿Y qué tan preparado está el profesor para atender, o sea, estas necesidades, cuando antes en estadística era muy pobre el contenido que se pedía, ¿no? Que se exigía? Y no sé, por parte de las normales, sé que hay otros, como decías, estamos nosotros para apoyarlos, pero por parte de las normales, si hay alguna fase de sensibilización, alguna fase de actualización que les llegue a todas las normales para que ellos entiendan qué pide cada uno de los programas que se trabajan en cada uno de los semestres. ¿Existe esa fase? Pues ahorita lo que les digo, que algunos de los compañeros andan en Tijuana, lo que se hace es una habilitación, o sea, pero no se va, ahorita de inicio, solo se retoma como que de manera general qué es lo que pretende esta reforma, ¿no? Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita en la normal superior, que digo, nosotros lo piloteamos y vemos que tanto es funcional y entonces empezamos a abrir, ¿no? Lo que hicimos apenas hace un par de meses fue un convenio con la UNAM, con el Instituto de Matemáticas. Y entonces vamos a armar cursos, seminarios y talleres para los profesores de las normales. Algunos cursos, bueno, ahorita vamos a iniciar con un taller de 20 profesores, en donde, bueno, vamos a tenernos que mover hacia la UNAM y los de la UNAM van a tenerse que mover hacia la normal.
Entonces vamos a empezar con ese piloteo de estos 20 profesores para actualizar, porque realmente, digo, yo me muevo en geometría. Y cuando me dicen, bueno, te toca dar cálculo diferencial, pues estoy un poco empolvada y entonces hay que agarrar libros y ponerse a trabajar, ¿no? Pero no descarto que algunos profesores van a decir, bueno, pues no, mejor yo me quedo en mi zona de confort, ¿no? Y entonces no me muevas de aquí. La intención ahí con estos primeros seminarios con convenio con la UNAM es que podamos capacitarnos, ¿no? O sea, ya que estemos actualizados, entonces ver la manera de ir habiendo estos seminarios. Se está pensando en primera instancia que el seminario sea presencial y ya después se pueda hacer de manera virtual, finalmente para ir. Ahora también digo, hablando pues realmente hay muchos profesores que están en desacuerdo con esta reforma, entonces esperemos que sí tenga mucho tiempo de vida, pero estábamos viendo que, digo, porque nosotros estamos felices por esta parte de matemáticas, ¿no? O sea, que se hayan metido las matemáticas. Otra intención también es que tenemos abiertos los canales para sugerencias, ¿no? O sea, si algún profesor nos dice, mira, consideramos de algunas normales, está abierta ¿Está en alguna página? No, o sea, se comunican con nosotros y ya los redirigimos con DGSP, ¿no? Para que puedan como irse metiendo. No, ahorita lo único que está en este servidor es el CEBIE de los planes, en donde ya uno, bueno, le va dando y va entrando directamente a todo esta reforma 2018. Una disculpa, ¿qué te dicen para no estar de acuerdo con...? Pues que son muchas matemáticas de nivel muy avanzado que no se ven en secundaria. O sea, desafortunadamente dicen que pues en secundaria no se enseña cálculo diferencial, ¿no? Y entonces, si la licenciatura es en educación secundaria, porque también peleamos mucho en el título de que no se le pusiera educación secundaria. Pero bueno, DGSP no nos permite a veces hacer como muchas cosas y entonces quedándose educación secundaria cierra el campo laboral en muchas posibilidades. Y entonces muchos de los maestros dicen, bueno, ¿cómo voy a...? Digo, y finalmente el modelo analítico que yo les presento indica que, bueno, el profesor que de cierto tema debe tener contenidos más avanzados, o sea, no debe saber lo mismo que el estudiante de secundaria, porque entonces... ¿qué sentido tendría enseñar a ese nivel, no? De hecho, mucho tiempo y todavía se ha criticado a las normales porque los que salimos graduados de ahí no tenemos suficiente conocimiento matemático, ¿no? Que sabemos hacer cosas pedagógicas o didácticas más que nada, pero que no sabemos de contenido. Y viceversa, los que salen de la universidad pues saben matemáticas, pero no saben de didáctica, ¿no? Entonces, esa es una crítica y que bueno, que más contenido lo salva, pero mira, qué curioso que el profesor piense que en cálculo diferencial, y es hasta cierto punto que tú puedas pensar que en secundaria no se vea estadística diferencial, no se vea cálculo diferencial, pero el cálculo diferencial pues habla de funciones y las funciones se ven. Sí. Entonces, esa es la parte que me parece a mí que son cursos que necesita el profesor para reconocer, para sensibilizarlo. Porque el profesor también requiere de contenido, pero muchas veces no sabe cómo trabajarlo. Y hago un pequeño paréntesis nada más para ejemplificar esto. Al inicio de este año fui a dar un taller a profesores de educación media superior, de bachillerato del estado de Hidalgo. Fui a 6 regiones del estado de Hidalgo a dar cursos, talleres a los profesores de matemáticas, en particular de la materia de estadística, porque una de las cosas que los profesores parecía que estaban exponiendo a sus directivos, pues era que ya estaban cansados de cursos didácticos, pedagógicos, que si competencias, que si lo otro, que si resolución de problemas, pero que no les decían cómo abordar eso en ciertos contenidos específicos, ¿no? Por ejemplo, lo toman de manera muy genérica, pero que no lo abordaban de manera tan disciplinaria. Entonces, que necesitaban cursos también de contenido matemático, de contenido conceptual. Y me parece que son esos cursos los que también pueden fortalecer,
porque a lo mejor, ¿qué significa tener habilidades en estadística? ¿Qué significa tener, cuál es la competencia en estadística que debo desarrollar? A lo mejor no pareciera que sea la misma en el estricto sentido si trabajo geometría. Entonces, no es el nombre de la materia, o sea, no es trigonometría, no es estadística diferencial, no es cálculo, sino es lo que se ve ahí, lo que se puede relacionar con lo que se ve en secundaria. Yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que el profesor tiene que saber un poco más. ¿Por qué? Porque el profesor, al saber un poco más, tiene una visión más amplia hacia dónde va a guiar el aprendizaje del estudiante. Entonces no se va a anclar en que a mí yo solo te voy a enseñar a factorizar, o yo solo te voy a enseñar la función como una relación. Pero si yo sé que más adelante vas a ver esto, vas a ver esto otro, entonces desde ahora te puedo preparar el camino para que comprendas algo que te va a hacer, que lo vas a ver más adelante, ¿no? Entonces, me parece que esos cursos son los que debieran de favorecer. Yo no sé si directamente las normales o directamente las de GSP. Ajá, entonces, pero me parece que esos cursos hacen falta. Hacen falta para que el profesor se sensibilice de los cambios y no vea como que otra reforma, ay, es lo mismo, nada más que ahora le metieron esto y ahora, pero vamos a dar igual. Y por más cursos que tomen, terminan dando sus clases tal cual las dan, ¿no? Entonces, no, desde mi punto de vista, hacen falta cursos que realmente los sensibilicen. Entonces, bueno, eso, ya no te voy a entretener más, ya no puedo hablar más, pero sí tenía otra pregunta, pero igual te la hago fuera de cámara. Sí, muchas gracias. Sí, tenía una. Sí, un comentario. Con relación al plan de estudios 2018, me parece que esa es la debilidad, el que no se puede visualizar el total, ¿no? Por ejemplo, el plan 1999 había un documento que hablaba sobre el campo de formación específica, cada una de las asignaturas, sus propósitos y cómo estaban de alguna manera relacionadas para el logro de ciertos rasgos del perfil de egreso. En este caso no se alcanza a visualizar, entonces tenemos las asignaturas que se van abriendo. Sin embargo, es necesario explorarlas, conocer su enfoque, la metodología, el propósito y de ahí encontrar la relación que hay entre cada una de ellas. Esto exige un trabajo muy sistemático de las academias y a mí me parece que también debiera haber el fortalecimiento de las academias estatales, no por regresarme a lo anterior, sino que si se carece de una propuesta de formación continua para los docentes formadores, entonces por lo menos debiera facilitarse ese encuentro entre iguales de diferentes escuelas normales que puedan compartir la experiencia de trabajo, al menos mientras se alcanza a formar el cuadro completo. Y entonces en ese sentido, usted hablaba de la necesidad de brindar esa formación continua a los docentes que van incorporándose, que no tuvieron la formación inicial docente, pero ante esta situación emergente de reformas y demás, es fundamental esos espacios de formación para los formadores de escuelas normales. En la Escuela Normal de Naucalpan, de donde yo vengo, se han hecho diferentes esfuerzos. Sin embargo, para eso también se hace falta ciertos recursos, espacios, tiempos, el contar con especialistas. Lo vamos haciendo, vamos buscando esos espacios. Sin embargo, bueno, también es necesario la otra parte, una parte complementaria por parte de los diferentes órganos involucrados. En la de GESPE hay algunos cursos, ¿ya están disponibles? ¿Sabe usted, tiene alguna información? No, bueno, el detalle de no está la malla completa es cierto, o sea, les decía yo, por ejemplo, ahorita los que están en grises, que es primero, segundo y tercer semestre, tercer semestre acaba de cerrarse, y finalmente, bueno, pues es empezar a trabajar con el cuarto semestre y empezar, ¿no? De GESPE no, ahorita lo que hicimos fue grabar videos
que tuvieran que ver con los programas, en general cómo se desarrolla, las competencias. Digo, me tocó hacer el de geometría y ahí meto un poquito de cómo se usa GeoGebra para algunos casos, cómo llegar con una estrategia. Entonces, lo que ahora se pretendía, porque bueno, finalmente dicen se van a fortalecer las normales, pero luego el recurso no llega inmediato, ¿no? Entonces, se van partes a habilitar de manera presencial, pero otras partes van a estar en videos que todavía no han sido, todavía no están en plataforma, ¿no? Estamos trabajando todavía con esas grabaciones y esas ideas. Y lo que sí está, por ejemplo, en teoría de la aritmética ya es el programa completo, junto con su carpeta de materiales o de lecturas que se proponen. Tratamos de incluir todos los artículos o los documentos de bibliografía en una carpeta para que el profesor no tenga que decir, bueno, no encuentro el archivo, ¿no? Y entonces está ahí. Eso sí ya está en primero, segundo y tercer semestre. Pero todavía lo de los cursos apenas estamos como preparándolos para que se suban al sistema. Gracias. Sí. Bien, gracias. Voy a dar lectura a algunos comentarios, son felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Eric Molina comenta: felicitarla por su participación y agradecerle por su dedicación a lo largo de la formación normalista. Excelente profesora, asesora y expositora, ya que como bien lo mencionaron, este plan es demasiado extenso y es complejo señalar puntos clave, cosa que usted logró. Nuevamente felicidades y saludos. Se une a la felicitación Jessie Alarcón, dice: al igual que mi compañero Eric Molina, quiero felicitarla por tan buena exposición, como siempre haciendo un excelente trabajo. Muy buena síntesis, doctora, saludos y un abrazo. Quise comentarlos para Gracias. que queden Gracias, chicos. y grabados también. ¿Puedo preguntar? Muy breve. Sí. Nada más, no es una pregunta. Quienes diseñan estos programas, ¿son ustedes? ¿Es un equipo? Es un equipo. ¿Podría entrar a internet? No, ¿sí? Meterme al CEBIE para que podamos abrir alguno de estos. Nos tardaríamos un poco, Sí. pero si no lo puedes decir. Ok, sí, por ejemplo, ahí los participantes son matemáticos, o sea, tenemos desde matemáticos, que está Bosch, hasta docentes tratamos de que sean de distintas normales. Bueno, digo tratamos, me incluyo, ¿no? Pero finalmente, bueno, este trabajo lo hace GESPE, ¿no? O sea, no soy yo, o sea, yo soy parte del equipo de trabajo. Y entonces lo que se hace es seleccionar a los maestros que están, de hecho está así como abierto en ocasiones bueno, yo tengo propuestas, entonces mandamos nombre de algún maestro, de alguna normal que está interesado en intervenir y no le dicen que no, o sea, sí, lo que ya está son los nombres de los programas. Eso sí fue un equipo de trabajo que decidieron, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, a la normal superior llegó, ¿no? O sea, llegaron y nos dijeron, miren, esta es la propuesta de temas que dicen, ¿no? Y entonces decimos, no, ¿sabes qué? No me gusta que diga así como en educación básica, ¿no? Me gustaría que solo dijera en educación por esto y esto y esto y porque estos autores trabajan estas ideas. Y entonces sí nos sentamos en la normal superior a dar ideas, ¿no? Tenemos la fortuna de contar con la maestra Alejandra Ábalos, no sé si la han escuchado, que está muy, muy, muy inmersa en este detalle. Entonces es maestra de la normal superior y hemos podido a través de ella que la información se determine. Ahora sí, los temarios igual, o sea, se trabajan en línea con todos los integrantes. Y entonces, por ejemplo, si yo le digo, bueno, mira, mi línea es geometría, entonces yo empiezo a dar sugerencias en la asignatura de geometría, ¿no? Y no solo yo, sino somos, les digo, matemáticos y pedagogos y maestros de normales. Entonces sí el equipo está conformado por varios. Te lo pregunto porque en particular, a reserva, claro, del contenido que abarque el programa de estadística inferencial, yo no le hubiera llamado estadística inferencial. Estadística diferencial. Yo le hubiese llamado razonamiento inferencial. Sí, de hecho, que precisamente este razonamiento inferencial es lo que está ahora
discutiéndose bastante en el campo de la educación estadística a nivel internacional, porque el razonamiento inferencial puede abarcar ideas estadísticas, usando estadística descriptiva y usando estadística inferencial, métodos inferenciales. Entonces pueden concurrir ambos, pero no comprometerte con uno. Y el hecho de llamarle estadística inferencial me parece que puede hacer otra vez caer en la enseñanza de métodos inferenciales que no tienen sentido. Es mejor el razonamiento inferencial. Entonces, claro, no sé qué tenga el contenido de ese programa porque no lo puedo ver, pero el título, razonamiento inferencial, desde mi punto de vista, es mucho mejor por el propósito que pudiera tener, a diferencia de del clásico nombre estadística inferencial, que lo ves en los libros y que lo abres y dices, Dios mío, es lógico, esto no se ve en niveles básicos, pero el razonamiento inferencial se puede ver desde primaria. Entonces ahí hay esas diferencias, detalles que son básicos, pero que cambian el enfoque y cambian y le van a dar al profesor otra perspectiva. Sí, había cosas así como de contenido, no, o sea, por ejemplo, le hacía mención de eso, no quiero que llevase esta etiqueta, ¿no? Pero en ocasiones llegaba a las autoridades y decían, no, o sea, sí necesitamos que... Entonces, este cascarón, por así llamarlo, o sea, este formato ya está así publicado en Diario Oficial. Lo que sí podemos es en esta parte como introducir, ¿no?, estas ideas para que lleguen a... Entonces por ahí le doy mis datos y nos ponemos en contacto, y si quisieran algunos participar podríamos... Gracias. Bien, ya casi terminamos, penúltima. Sí, en relación a lo que comentaba la doctora Marlene, nosotros en la Normal de Naucalpan tuvimos un curso, los que vamos a estar asignados a las materias específicas de matemáticas por parte de la DGESPE, y tuvimos un video presencial con chat, como en este momento lo estamos haciendo con algunos otros colegas, con la doctora Alejandra Ábalos, y en particular los que íbamos a dar la clase en tercer semestre, que corresponde a pensamiento estocástico. Y entonces ahí se discutieron cosas que tenían que ver con el contenido, pero también el análisis de la propuesta, ¿no?, que nos están presentando. Y entonces se hacen aportaciones, ¿no? Yo hice en su momento las aportaciones que corresponden a la enseñanza de la probabilidad de la estadística, ¿no? Pero sí, también es importante señalar que el equipo que está conformando la DGESPE, pues sí son maestros de escuelas normales de toda la República Mexicana, pero también dentro de esa planta docente hay matemáticos educativos egresados del CINVESTAP, ¿verdad? También hay compañeros egresados de la UNAM que están especializados en diseño curricular, y eso es muy importante señalarlo porque ellos son los que se encargan precisamente de buscar esa relación. Ahora, en el plan 1999 había materias optativas, porque lo que se persigue en la formación docente es que su formación matemática sea superior. En el plan 99 también hay materias optativas de matemática superior. En esta propuesta curricular volvemos a encontrar esa parte. Pero es muy cierto lo que señala la doctora Ana Luisa, de que sí hay que tener cuidado con algunos conceptos que se proponen, porque esos conceptos o esos constructos matemáticos de razonamiento, sobre todo, se pueden trabajar desde nivel preescolar, ¿no? Y hay propuestas interesantes derivadas de los trabajos de investigación, ¿no? Tenemos a una doctora que egresó del CINVESTAP, que hace propuestas para la enseñanza de la probabilidad en educación preescolar, y en tercer semestre de educación preescolar tenemos la materia probabilidad y estadística en preescolar, que no sé si hasta este momento ya esté
habilitada el contenido, porque hay compañeros que están en espera de que se abra, porque ya comenzamos clases el lunes. Pero la falta de especialización en matemática educativa hace precisamente, ese es el obstáculo. Yo le decía a mi compañera, compartimos para que vayas orientando en cuanto a eso, ¿verdad? Pero también por ahí hay una pregunta que hizo la doctora Ana Luisa, o no sé, no recuerdo si Sergio, en relación a lo que estamos haciendo las normales para vincularlos con educación básica, porque pareciera ser que ahorita los maestros están en cursos de capacitación en educación básica, y el centro, el tema es el artículo 3º y la nueva escuela mexicana. Pero quiero comentarles que es una así como que un contexto muy general, y lo que se está reflexionando ahorita en estos momentos con los compañeros de educación primaria, preescolar y secundaria, que son los que van a atender a los alumnos dentro de este nuevo ciclo escolar, es la reflexión. La reflexión está puesta en los rasgos de las mexicanas y de los mexicanos que queremos formar, en términos generales, pero en términos particulares sí habría que enfatizar que está persiguiendo el desarrollo del pensamiento matemático, por ejemplo, ¿no? Y propuestas concretas. Pero esto se está haciendo en base del análisis y de la revisión de documentos normativos, artículo 3º y las leyes generales. Todavía no se ha autorizado las leyes generales, se está discutiendo de las leyes generales y todavía no tenemos una claridad jurídica, legal en ese sentido. Pero también se está aprovechando de los saberes y de las experiencias de los maestros de educación básica para atender esta situación. En el caso de las escuelas normales estamos atendiendo y estamos a la expectativa de la reforma para el fortalecimiento de las escuelas normales. La doctora Marlene nos acaba de compartir que ya se viene otra reforma, ¿sí? Apenas estamos algunos compañeros tratando de digerir esta estructura curricular, pero hay que pensar en la otra, ¿no? Pero lo que sí es importante señalar es que las escuelas normales todavía están desvinculadas con lo que se está haciendo en educación básica, porque es importante. Yo, por ejemplo, en lo particular, yo propondría que la escuela normal de cualquier entidad del país, o los CAM, por ejemplo, en Zacatecas solamente hay 4, no son escuelas normales, son centros de capacitación y actualización docente. Ni siquiera se llaman escuelas normales, y son 4 a lo largo del territorio de Zacatecas. En el Estado de México tenemos 40 escuelas normales, 36 estatales y 4 federales. En la Ciudad de México somos 5. Son 5 a nivel Ciudad de México. Pero todavía falta esa relación entre escuelas hermanas, ¿no? Como que hace falta todavía ese trabajo. Y la desvinculación que hay todavía. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita los maestros de educación básica? Pues discutiendo esto que les acabo de mencionar. Y nosotros vamos a formar futuros maestros si sensibilizamos. Hay un curso, en el Estado de México hay un curso de inducción para los que entran a cursar primer semestre de la licenciatura en enseñanza y matemáticas. Y es un curso que está propuesto para todas las escuelas normales del Estado de México. No sé si la normal superior también lo haya, ¿no? El curso de inducción, que precisamente busca la sensibilización, ¿sí? Yo me refería a los maestros. Pero, exacto, pero a los formadores de profesores sí hace falta esa parte de sensibilizar. Nosotros compartimos en este momento el programa del seminario de cultura, de matemática educativa, cultura y sociedad, precisamente con la intención de que más compañeros de la escuela normal, particularmente de Naucalpan, asistan. El día de hoy está mi compañera, porque estamos interesados en el tema del seminario, es muy importante, y las diferentes temáticas, ¿no? Y la última, que es la de la doctora Olimpia Figueras, que es una pregunta muy interesante,
pero la aportación de la doctora me parece muy importante, Sí, sí. porque parte de la historicidad de las reformas que hemos tenido, ¿no? Y particularmente en la escuela normal, ¿sí? Pero sí es muy importante que se considere esa vinculación, Sí. esa relación, Sí, sí. ¿sí? Estoy de acuerdo. Bueno, Bien, eso es todo. doctora, bueno, me parece que el tema ha sido apasionante, cosa que nos da mucho gusto que haya sido así. Sé de sus compromisos, no quiero abusar más de su tiempo, solo permítame hacer un comentario Claro, nada claro. más. Bueno, este comentario es mío. Sobre su presentación, digo, me uno a los comentarios que ya se han vertido aquí. Creo que es un tema que en el PROME en particular no se había abordado con tanta profundidad, y ahora queremos hacerlo en particular en este seminario. De hecho, es un comentario ya general el que voy a hacer. Este seminario, como ya muchos de ustedes saben, ha tomado el giro de organizar las 4 sesiones alrededor de una temática. Eso no lo dije en un principio, pero lo quise dejar al final. La temática es la enseñanza de las matemáticas en la educación básica, un reto para las reformas educativas, y me parece que la conferencia que usted nos dio es un buen inicio precisamente para profundizar en este tema tan necesario en nuestro país, pero me parece que esto de las reformas es en todos los países, en particular en muchos países de Latinoamérica, que nos hace favor de ver esta transmisión. Voy a hacer también ya un comentario general. Hay una pregunta muy específica, ya es del seminario, de Martín Javier Herrera Nolasco. Nos dice, nos saluda y nos dice que si puede acceder a las transmisiones en forma posterior para poder pasarla en nuestras juntas de consejo. Esto nos halaga mucho. Claro que sí, puede, bueno, lo hace en forma de pregunta, y la respuesta, aunque ya fue una respuesta escrita, ahora lo hago verbal. Claro, pueden hacer de estas conferencias, como son públicas, pueden hacer y transmitirlas donde ustedes deseen. En ese sentido, me parece que su charla puede dar mucho de qué hablar en distintos juntas de consejo, quizá con los profesores, Claro. porque es un tema muy actual. Bueno, todo esto lo digo para agradecerle mucho su participación. Yo tengo preguntas, pero me las voy a reservar para después. Bien, me despido y muchas gracias por asistir. Ya un último anuncio: la siguiente conferencia del seminario será el 12 de septiembre a las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Están todos cordialmente invitados. La temática va a ser alrededor de la educación básica y las reformas. Bien, muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. La esperamos para que nos hable de